días con todos. El tema que vamos a tocar hoy día es introducción al control de plagas. Es un tema muy interesante, es la base de todo tipo de control de plagas. Esto va a llevarnos después a conocer sobre control de plagas de granos almacenados, control de plagas en el ambiente urbano, control de plagas de plantas de proceso de alimentos, control de plagas en diferentes tipos de ambientes. La agenda de hoy día es una pequeña introducción. Vamos a hablar también sobre los daños que pueden causarnos diferentes tipos de plagas. En este caso vamos a centrarnos en plagas de insectos. Recuerden que semanas pasadas ya hemos tenido las charlas de la doctora Teresa Dambris hablando sobre roedores. Vamos a hablar también de los factores que influyen en el alojamiento y el desarrollo de una plaga. Los requerimientos que debe tener una plaga, que pueden ser, además del oxígeno, ¿qué más necesitan? El desarrollo, cómo se desarrollan los insectos. Esto nos va a llevar a un mejor control, conociéndolos. Lo que nos lleva al punto 6, conocer algunas plagas importantes. Después veremos los tipos de control. ¿Hay solamente un tipo de control? ¿Hay más de uno? ¿Cuántos son? Los EPPs de seguridad y los equipos de aplicación. Además, conoceremos un poco de los métodos de aplicación, así como el control químico para el control de insectos. ¿Qué son las plagas? El término plaga es un término que ha evolucionado mucho. Conforme ha ido evolucionando la sociedad, ha evolucionado el término de plaga. En el 87, la OMS señalaba que para fines del siglo pasado, quiere decir para el 99-2000, la población iba a vivir hacinada en espacios que no iban a cumplir los requerimientos mínimos de seguridad, de higiene y de distanciamiento. Y eso lo podemos ver ahora. Vemos los perímetros de la urbe, los perímetros de Lima, y podemos ver las personas viviendo, que buscan vivir en los cerros, buscan lugar donde no tienen acceso a agua, a desagüe, a una limpieza de las calles, y eso va a favorecer a que haya presencia de plagas. En el 88, la OMS acuñó el término de plaga urbana, que es toda aquella especie que va a causarnos un daño. Este daño puede ser a la salud o un daño económico. Los daños también se pueden clasificar por la forma en que los causan. El directo, por una mordedura, por una deyección. Como ven en la imagen, podemos ver unos granos ya con hueco. Eso quiere decir que el gorgojo ha causado un daño directo al grano, comiéndoselo. Y el daño indirecto es aquel que es cuando los insectos están formando parte de los vectores. Quiere decir que transmiten enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? La más conocida es el dengue, la fiebre amarilla, pero tenemos las actuales, el Zika, el chikungunya, que son transmitidas por zancudos como la Aedes. ¿Cómo ingresan las plagas a un lugar? No quiere decir que las plagas aparezcan de la nada, que dejemos de limpiar o dejemos de estar en un ambiente y de la nada aparezcan los insectos. No. Las plagas pueden ingresar de dos formas. De una forma activa o una forma pasiva. José, ¿cómo es la forma activa? La forma activa es muy fácil. Cuando este insecto, por sus propios medios, ingresa a un local. Quiere decir, la mosca va a ingresar volando, los zancudos ingresan volando, las cucarachas ingresan caminando, los grillos pues ingresan saltando, las pulgas saltando. ¿El ingreso pasivo cómo es? El ingreso pasivo es cuando nosotros lo ayudamos a ingresar. Cuando vamos, compramos un electrodoméstico, por ejemplo, y no nos damos cuenta que en la caja puede haber cucarachitas. Y ese electrodoméstico ingresa con caja y todo a nuestro hogar. Nosotros, de forma pasiva, hemos favorecido el ingreso de la plaga a nuestro hogar. Entonces, esas son las dos formas en que puede ingresar una plaga. Una forma activa y una forma pasiva. Vamos a pasar a qué factores influyen en el alojamiento y desarrollo de una plaga. Los factores que influyen en el alojamiento y desarrollo son dos. Uno que podemos controlar y uno que no controlamos. Los factores que no controlamos son los factores ambientales. Aquellos como la temperatura, la luz, la humedad
y la lluvia. Nosotros no controlamos si hoy día ha llovido, si hoy día hizo frío, de repente salió el sol, hizo más calor, no los controlamos. Podemos atenuarlos, tratar de atenuarlos, sí, techando, cerrando las ventanas, de repente usando la calefacción interna si hace mucho frío afuera, podemos atenuarlos, pero no los controlamos. Y lo que sí controlamos y son muy importantes es el factor cultural, aquellos que dependen única y principalmente del ser humano, de cada uno de nosotros. Aquellos como la mala disposición de los residuos orgánicos, el almacenamiento incorrecto, la limpieza deficiente. Ustedes dirán, José, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque una mala disposición de residuos orgánicos va a servir de atrayente para diferentes tipos de plagas. Moscas, mosquitos. Un almacenamiento incorrecto no nos va a dejar hacer una buena inspección para reconocer qué tipo de plagas tenemos. Tampoco nos va a dejar hacer una buena aplicación para el control de las plagas. Y una limpieza eficiente va a dejar, por ejemplo, en plantas de alimentos va a dejar la materia orgánica que va a servir de alimento para diferentes tipos de plagas. Así que tenerlo en cuenta. Dos factores que favorecen el alojamiento y desarrollo de las plagas, culturales y factores ambientales. ¿Qué es lo que requiere toda plaga? Además de oxígeno, toda plaga va a requerir una fuente de agua, un refugio y una fuente de alimento. Y esos tres requerimientos están directamente relacionados. ¿Por qué? Ustedes dirán? Porque si ustedes le quitan a una plaga la fuente de agua o la fuente de alimento, la plaga se va a ver la necesidad de salir a buscarla. Y al ver la necesidad de salir a buscarla, va a ser más susceptible a nuestro control, sea un control químico, sea un control físico. Cualquiera de esas ustedes retiran una plaga y se va a ver en la necesidad de salir. El desarrollo, la metamorfosis. Los insectos van a tener dos tipos de desarrollo, una metamorfosis completa y una incompleta. ¿Cómo es la completa? La que conocemos de la mariposa. Todos se conocen una mariposa. La mariposa pasa del huevo a la larva, de la larva al capullo, que se llama pupa, y el adulto volador. Dentro del capullo sucede la metamorfosis, donde la larva se está transformando, está construyendo sus alas para ser un adulto volador. ¿Dónde encontramos ese tipo de desarrollo? Ese tipo de desarrollo lo vemos en las polillas, en las mariposas, en las avispas, en los gorgojos, en las abejas. Pero ¿existe otro tipo de desarrollo? Claro que existe. El desarrollo incompleto, la metamorfosis incompleta. En esta, el adulto pone un huevecillo y de este huevecillo sale un ser inmaduro, que no cuenta con todas sus características. Este ser va a alimentarse y cuando necesite crecer y seguir desarrollándose, va a cambiar de piel. Miren el video, esta es una cucaracha, está cambiando la piel. No tenía alas, pero necesita crecer y desarrollar alas. Entonces, muda de piel. En este nuevo individuo que están haciendo, ya cuenta con las alas. Y así va a ir haciendo mudas de piel hasta llegar a su forma adulta. ¿Dónde encontramos ese tipo de desarrollo? En las cucarachas, como lo ven, lo encontramos también en los grillos, en los chinches de cama, en los chinches de jardín. Ahora vamos a conocer algunas cuantas plagas urbanas. No vamos a poder conocerlas todas, pero vamos a hablar de algunas. Por ejemplo, la mosca doméstica. Como pueden ver en la imagen, dice cosmopolita. ¿Qué significa cosmopolita? Quiere decir que donde haya ser humano, hay una mosca. ¿Por qué? Porque el ser humano, de hecho, que no tiene buenos hábitos de limpieza. Y mientras más nos expandemos, creamos más ambientes para el crecimiento y desarrollo de estas moscas. Son vectores de enfermedades. Pueden transportar virus, bacterias en sus patas, microorganismos, la fiebre, el cólera, algunos
algunas bacterias diarreicas pueden ser transportadas. ¿Por qué? Ustedes ven a la mosca siempre donde para, en las heces, en la basura, materia orgánica en decomposición. Es en esta materia orgánica en decomposición donde pone sus huevecillos. De estos huevos van a nacer las larvas que van a alimentarse de esta materia, van a desarrollarse y llegar a ser adultos. Los ciclos de vida en insectos siempre se van a ver afectados por la temperatura. La temperatura a mayor calor va a hacer que esos ciclos de vida sean más cortos. A más frío, esos ciclos de vida van a ser más largos. Y pueden ver, una mosca llega a 35 grados centígrados, que es decir, nuestro verano aproximadamente. Su ciclo de vida desde huevo a estadio adulto está demorando 5 días. En invierno, por el contrario, que estamos a temperaturas de 18 grados, este ciclo de vida se alarga mucho más. Ahora, la hembra puede poner entre 75 y 150 huevos por puesta. ¿Y cuántas puestas hace como adulta? Como adulto volador, puede hacer entre 6 y 7 puestas. Si tiramos un par de plumas, número, vamos a ver que teniendo 100 huevecillos por puesta, a 6 puestas de una mosca, como adulta son 600 huevos que está poniendo una hembra. De esos huevos, de esos 600 huevos, que la mitad sean machos y la mitad sean hembras, tenemos 300 nuevas hembras, que cada una puede llegar a poner un promedio de 600 huevos más. En un mes, ¿cuántas moscas tendríamos? Llegaríamos a un promedio de 180.000 aproximadamente, de una sola hembra que haya puesto huevos. Ven la cantidad de insectos que se genera por una sola hembra. Otro tipo de moscas son las moscas de la fruta, los mosquitos. Son pequeños, son aproximadamente también entre 1 y 2 milímetros. Se alimentan de productos azucarados, desechos orgánicos. Más que de producto azucarado, el desecho orgánico en sí, se alimentan de la levadura que puede estar creciendo sobre estos productos, ya que estos se fermentan. También se le conoce como la mosca del vinagre. Tienen una metamorfosis completa, como lo pueden ver en la imagen. Va a pasar de huevo a 4 estadios larvales, la pupa donde está generando metamorfosis y los adultos. En el caso de la mosca del vinagre, sí vamos a ver un dimorfismo, quiere decir que el macho y la hembra se diferencian. El macho siempre va a ser un poco más pequeño que la hembra y va a tener el vientre encorvado, que es lo que facilita la reproducción. ¿Dónde vamos a encontrarlos? Generalmente los vamos a ver y los hemos visto sobre productos fermentados o sobre nuestras frutas, sobrevolándolas. Pero tienen un compañero, un amigo, se puede decir un familiar. Este es el mosquito de la basura. Lo ven acá abajo, es oscuro, casi negro. Lo encontramos en cuartos de basura, ya se los puede encontrar en cuartos de baño, cerca de las duchas, donde están volando también. Ahora, dense cuenta, hemos hablado de moscas y de mosquitos, insectos que están volando generalmente. Su vida se la pasan volando, muy pocos son de estar caminando. Cuando se posan, no es que estén caminando por las paredes, por nuestra fruta, por nuestra mesa, prefieren volar. Se posan para descansar, ¿no? Otro tipo de plagas voladoras son los zancudos, y estos son muy importantes. ¿Por qué dirán ustedes? Ya han conocido sobre las enfermedades que transmiten, el dengue, el zika, el chikungunya, la fiebre amarilla. Tienen una larva acuática, quiere decir que la hembra cuando necesita poner huevos va a buscar fuentes de agua que estén calmadas, no va a ponerlo por ejemplo en un río que tiene un caudal muy fuerte, no, va a buscar las lagunas que se pueden formar al lado de los ríos para poner los huevos. O puede buscar las fuentes de agua que podemos encontrar en sitios donde no hay una red de agua, donde el camión de agua va y deja agua en tanques para que ellos puedan utilizarla. Si esto no se cuida bien,
ahí están poniendo sus huevos. A la temperatura de 28, 30 grados, este ciclo de vida está durando 6 días, 7 días hasta que llega al estadio adulto. Quiere decir que desde que es puesto como huevo, pasa como larva a pupa, en una semana puede estar llegando al estadio adulto. Las hembras son hematófagas. ¿Qué significa esto? Que las hembras se alimentan de sangre. Solo las hembras son las que nos están picando, las que nos desangran. El macho se alimenta de la savia de las plantas. Tiene una picadura mortal. Como leen, es vector de enfermedades. ¿Pero por qué decimos que es picadura mortal? Porque a diferencia de la pulga, los zancudos detectan dónde estaban las venas y las arterias. Entonces su picadura va a ir directo a sacarnos sangre. En cambio la pulga no lo detecta. La pulga está picando aquí, pica allá, pica por allá. Tú le metes un golpe porque te fastidia y se va, salta y pica en otro lado. El zancudo no. La pulga pica, pica, pica hasta que encuentra sangre. En cambio el zancudo no. La hembra detecta dónde están las arterias, las venas para poder chupar sangre. Y esto lo va a hacer aproximadamente cada 3 días. Es el tiempo en que el lapso entre oviposición y oviposición. Cada 3 días va a picar para poder alimentarse y generar la fuente de energía necesaria para poner sus huevos. Ahora, la mosca, el mosquito y el zancudo tienen algo muy interesante, que no necesitan aparearse constantemente para poner huevos. Basta un solo apareamiento, el primer macho en su vida, para que ellas guarden en un saco interno llamado espermateca, puedan guardar los espermatozoides y cada vez que van a ovular, automáticamente se fecundan. No necesitan que venga un nuevo macho para cruzarse. También existe otro tipo de insectos que no vuelan. Frecuentemente su modo de locomoción va a ser el caminar. Insectos rastreros, le decimos, como las cucarachas. Las cucarachas van a buscar lugares que cumplen 3 condiciones. Generalmente van a ser lugares oscuros, calientes y húmedos. ¿Y qué cucarachas conocemos? Bueno, hay un sinfín de especies de cucarachas. La cucaracha japonesa, pero las más conocidas son la Blatella germanica, conocida como la cucaracha alemana o cucaracha de cocina. También tenemos la periplaneta americana, conocida como la cucaracha de buzón o cucaracha de desagües. ¿Cuáles son sus características? Como ya les dije, el lugar donde van a vivir son lugares oscuros, calientes y húmedos. La cucaracha de cocina tiene un tamaño que va entre el centímetro y el centímetro y medio. Van a reconocerla por estas franjas que van a encontrar en el tórax. Ahora, si ven la foto, van a ver que algo sobresale aquí, en el final, en el abdomen. ¿Qué cosa es? Ese es un paquete de huevos. Las cucarachas no ponen huevos en solitario, ponen paquete de huevos, llamados ootecas. En el caso de la cucaracha alemana, la cucaracha de cocina, este paquete de huevos aproximadamente puede tener 30 huevecillos que la cucaracha va a cargar hasta el momento del nacimiento. Cuando ella siente que los huevecillos se están rompiendo, ella suelta el paquete. En cambio, la cucaracha de desagüe, ella es más grande, mide entre 3 centímetros y medio, 4 centímetros. Un color más oscuro, y su paquete de huevos, su ooteca, contiene hasta 12 huevos. ¿Dónde las encontramos? La cucaracha de cocina en la cocina. ¿Pero en qué parte de la cocina? Vamos a ver qué lugares pueden cumplir las condiciones de que sean oscuros, calientes y húmedos. El motor de los equipos, es decir, el motor de la refrigeradora, el motor del microondas, el motor de la cafetera. También se pueden
que esconder en la fibra que está en las paredes de los hornos. Es un lugar que les gusta. Se va a esconder en grietas. Las cocinas que tienen mayólicas y se rompen, que forman grietas, ahí se pueden esconder. Muebles de madera, muebles de melamine, que tengan grietas, ahí se van a esconderse. ¿De qué se alimentan? De residuos orgánicos. La periplaneta americana, la cucaracha de desagüe, por el contrario, vive en los desagües. Lugares que son oscuros, calientes y húmedos. ¿Dónde la encontramos? ¿Cuándo la encontramos más? En épocas de verano. No quiere decir que en invierno no haya. Ustedes en invierno abren un desagüe y la van a ver caminando. Pero en épocas de verano hay mayor población. A veces puede ser tanta que van a verse la necesidad de salir por el sumidero de la ducha, por el sumidero del lavadero, porque van a buscar nuevos ambientes. Pueden salir por la misma tapa del desagüe cuando están rotos. Las cucarachas tienen también un tipo de control, vamos a hablar después, y tienen una característica, en el caso de la cucaracha de cocina, una característica muy importante, que cuando los crías todavía son pequeñas, son ninfas, no están desarrollándose, se alimentan tanto de residuos orgánicos como de las heces de los padres. Y en algunos casos pueden llegar al canibalismo, es decir, pueden comerse cadáveres de cucarachas. Como ven en la imagen, en este caso para una cucaracha de cocina, aquí vemos un paquete de huevos, una ovoteca, que puede contener hasta 30 huevecillos. Van a salir las ninfas, los estadios inmaduros de la cucaracha, a alimentarse, y cuando necesiten crecer para seguir desarrollándose, van a hacer un cambio de piel, una muda de piel. Y esto van a hacerlo hasta llegar a su estadio adulto. ¿Qué otro tipo de plagas conocemos que sean netamente rastreros, caminadores? Los gorgojos. Los gorgojos son una plaga que podemos encontrar en granos, ya sea el arroz, los frijoles, lentejas y sus derivados como la harina, a veces hemos encontrado en el pan, los fideos. Los gorgojos se van a dividir en dos tipos: las plagas primarias y plagas secundarias. ¿Cuáles son estas? La plaga primaria es aquella que por su propio medio tiene la capacidad de hacerle daño al grano. Quiere decir que el gorgojo se acerca al grano, lo puede morder, lo puede atravesar, mientras que la plaga secundaria es la que necesita que el grano esté previamente dañado. Ya puede ser que esté dañado por una plaga primaria o porque nosotros, en afán de hacer uso del grano, lo hemos dañado. Las plagas primarias, la que podemos ver acá, es el picudo, un citófilos. Ellos pueden dañar el grano cuando la hembra pone su huevo. No es que cuando ustedes han visto en sus casas seguramente que aparecen gorgojos de la nada. Quiere decir que esos gorgojos han ingresado en granos, en fideo, en forma de huevo. El huevo se encontraba dentro del grano, que la hembra insertó su huevo dentro del grano y así llegó a nuestra casa. Este huevo se desarrolla, sale la larva, se alimenta del grano por dentro y nosotros ni cuenta nos damos. ¿Cuándo nos damos cuenta? Cuando llegaron al estadio adulto y salen de los granos y nos dejan el grano solamente cáscara o lleno de huecos. De eso se aprovechan las plagas secundarias para alimentarse del polvillo que se genera. También puede ser que en plantas de alimentos, plantas de harina, molinos, el ser humano, al hacer el molido del grano, está destruyéndolo, facilitando el acceso al interior de las plagas secundarias. Eso es muy importante. ¿Cómo hacemos el control de plagas? ¿En qué consiste el control de plagas? El control de plagas, imagínenlo
como si fuera un ferrocarril. Aquí lo vemos, un ferrocarril consta de una locomotora, que es lo más importante, porque quien va a tirar de todo el ferrocarril, quien va a hacer todo el trabajo, y los vagones. ¿Cuál es la parte más importante del control de plagas? Pues el control de plagas es un conjunto de diferentes controles. El más importante es el control cultural. Pero José, a mí el cliente siempre me dice que yo aplique y que estoy aplicando mal porque no controlo la plaga o quiere que le meta algo más fuerte, pero no. El control que hacemos nosotros no es el más importante. El más importante es el control cultural. Después vamos a detallarlo, pero después del control cultural vienen los controles físicos, los controles etológicos o de comportamiento. Y el último vagón, el último de la cola, es el control químico. Y ninguno de estos funciona bien si el control cultural no es el adecuado. Podemos hacer un control físico adecuado que se va a ver afectado por el control cultural. Podemos querer hacer un control etológico adecuado, pero se ve afectado por el control cultural. Incluso nosotros mismos, cuando estamos aplicando, nos podemos afectados por la parte cultural. ¿Cómo son estos controles? El control cultural es la capacitación del personal que viene preparando. En el caso de nosotros es nuestros clientes, las empresas de alimentos, los almacenes, plantas, casas, los municipios. ¿Por qué? Porque el control cultural es la limpieza, el orden, todo lo que tenga que ver con el pre. Y esto, como les dije hace un momento, afecta a todos los demás controles. El control físico es el uso de barreras físicas para impedir el ingreso de plagas. Hablamos al inicio del ingreso de forma activa o pasiva. Las barreras físicas impiden el ingreso activo de plagas. Estas pueden verlas como las cortinas de aire, cortinas plásticas, mallas mosquiteras, las mismas puertas, ventanas, los burletes que se ponen al pie de las puertas para cerrar ese espacio, esta luz que queda entre la puerta y el piso. Todos esos son controles físicos. Como ven en la imagen, la cortina plástica, la cortina de aire, es esta que podemos sentir cuando entramos a los supermercados. Entramos al supermercado y sentimos un ventarrón. Esa es la cortina de aire. Impide que los mosquitos que quieren ingresar volando, lo logren, los expulsa. La cortina plástica en la siguiente foto, es una cortina de plástico pesado que impide también que los insectos puedan ingresar volando. Pero se ve afectado por el control cultural. ¿Por qué? Porque la gente les estorba, les fastidia tener que hacer a un lado esta cortina. ¿Y qué prefieren hacer? Amarrarla y dejarla a un costado. Esto ya influye, se dan cuenta, el control cultural influye sobre el control físico. O las mallas, ¿qué hacen? En verano las rompen para que ingrese más aire. ¿Qué otro tipo de control tenemos? Mencionamos el etológico. El etológico es el control del comportamiento. En este caso, el uso de insectocutores, trampas adherentes o trampas amarillas, cuyo el principal atrayente va a ser, en el caso de insectocutores y trampas adherentes, la luz, el foco de luz. Este puede ser luz blanca, luz amarilla, luz ultravioleta. ¿Y cuál es el capturador? En el caso de los insectocutores, la malla electrificada. Y los atrapainsectos va a ser un papel engomado. ¿Por qué existen los insectocutores y los atrapainsectos diferentes? Porque en la industria alimentaria el peligro de contaminación cruzada no permite el uso de insectocutores. Es mejor atraparlos a que haya probabilidad de que el insecto choque en la malla, se electrocute y reviente, y algún pedazo de este insecto caiga sobre el proceso de producción. ¿Cómo afecta el control cultural sobre esto? Imagínense que los focos estén quemados, que el equipo esté en mal funcionamiento o que la trampa pegante esté saturada.
y las personas que tienen que ver esto no lo reportan o no hacen el mantenimiento adecuado. Entonces ya no trabaja efectivamente. Así como el control cultural también influye sobre el control etológico. Y el último, el menos importante, es el control químico. El control químico es el uso de cebos tóxicos, insecticidas, larvicidas. Si todo lo anterior no funcionó, esto tampoco va a ser muy efectivo. Bueno, necesitamos siempre un control cultural efectivo, una limpieza efectiva, para que el control químico pueda servir. ¿Qué equipos y EPP vamos a utilizar? Bueno, los EPP ya lo conocemos todos. Un traje de trabajo, una indumentaria de trabajo, guantes, la mascarilla con los filtros adecuados, botas antideslizantes, protección ocular, que pueden ser los lentes o los googles, los equipos de aplicación, de acuerdo a lo que vamos a aplicar. Si vamos a hacer una aspersión, va a ser la bomba manual, una motomochila. Si vamos a trabajar una aplicación espacial, como una nebulización, podemos hablar de una ULV, una Ultra Long Volume, o una termonebulizadora. Ya conocemos cómo se mueven los insectos, algunos vuelan y algunos caminan. En el caso de los voladores, se pasan la mayor parte del tiempo volando en el espacio, en el ambiente. Entonces necesitamos atacar ese espacio. En el caso de los insectos rastreros, el mayor tiempo se van a pasar en superficies. Entonces necesitamos atacar estas superficies. Son diferentes tipos de vida, diferentes tipos de ataque que vamos a hacer. El método del asperjado es el rociado líquido. Es un método residual. Es un método que está dirigido a insectos que están caminando mayormente. También podemos atacar moscas con esto, pero lo atacamos de otra forma, usando un insecticida residual para aprovechar cuando la mosca se pose sobre esta pared, sobre esta superficie, se puede intoxicar. ¿Cómo se hace una buena aplicación? Una correcta aplicación. Ya lo hemos visto varias veces, ya lo conocemos. En el caso de una pared, la persona que está haciendo la aplicación debe estar aproximadamente a 1 metro de distancia de la superficie. La boquilla tiene que ser la correcta. Podemos hablar de la boquilla tipo abanico 8002, es la que recomienda la OMS, y esta boquilla tiene que estar alejada del muro aproximadamente unos 45 centímetros. Esto te genera una franja de 75 centímetros. Y esta franja en cada aplicación tiene que estar superpuesta con la siguiente, aproximadamente 5 centímetros. ¿A qué velocidad lo hacemos? Es fácil. Cada 2 metros nos tiene que tomar 5 segundos. Eso quiere decir que cada metro aproximadamente tiene que ser 2.2 segundos. ¿Qué cobertura vamos a utilizar? Dependiendo del insecticida, si nos dice cuál es la cobertura, la utilizamos. Si no, utilizamos lo que dice la OMS, aproximadamente 1 litro de solución por cada 20-25 metros cuadrados. Esto nos va a llevar a que la molécula y el ente activo esté homogéneamente esparcido sobre la superficie, logrando una aplicación más eficaz y un mayor control. Como pueden ver en el video, la franja vertical es de 75 centímetros. El movimiento se hace de arriba hacia abajo. La persona se encuentra a 1 metro de distancia de la superficie. Genera una aplicación espaciada, una aplicación tranquila, y está esparciendo homogéneamente el producto. Esto nos va a llevar a que, para los insectos rastreros, atacarlos directamente, y en el caso de insectos voladores, dejar un insecticida esparcido en las sobreparedes, de forma que cuando se posen puedan intoxicarse por contacto.
El otro tipo de aplicación es la nebulización o el nebulizado. Esto va a hacerse, esta es la técnica de formación de microgotas. Las microgotas están en un tamaño entre 1 y 50 micras. Hay dos tipos de nebulización. Nebulización en fría y en caliente. Para hacer un nebulizado en frío utilizamos la ULB. Para un nebulizado en caliente utilizamos la termonebulizadora. Su mismo nombre lo dice. Cada una tiene su técnica. Como pueden ver en la imagen, la ULB se aplica de abajo hacia arriba. Así logramos que la formación de microgotas, que en la formación de estas microgotas, las microgotas se mantengan flotando en el ambiente. ¿Qué distancia vamos a llegar? La distancia que nos dé la potencia del equipo. 2, 3, 4 metros. En cambio, en la termonebulización logramos una mayor cantidad de microgotas. Esta se aplica con el equipo ligeramente hacia abajo. Algunos dicen 8 grados hacia abajo. Lo menos ligeramente hacia abajo. ¿Por qué? Porque el humo que va a salir con las microgotas va a rebotar en el piso y va a expandirse. Recuerden que es un humo caliente, se va a expandir, va a llegar a mayores alturas, a mayor espacio. Y es algo muy importante de recalcar que tanto la aspersión como el nebulizado se hace haciendo una ruta de trabajo, siempre empezando desde lo más profundo del ambiente hacia nuestra ruta de acceso, nuestra puerta de salida. Así evitamos de que nosotros nos veamos expuestos al insecticida, especialmente en casos como la ULB y la termonebulización. Es muy importante evitar meterse en la nube o en la neblina generada por la ULB. Hay que evitar el contacto, minimizar el contacto. Nos podemos intoxicar. Recuerden que nuestra piel también respira. Para que vean, aquí tenemos una tabla de la OMS en la que podemos ver que el tamaño de gotas está directamente relacionado con el tiempo que duran las gotas en el ambiente. Van a ver, normalmente la termonebulizadora debe generarles gotas entre 1 y 50 micras. Con la mayor cantidad, la mayor proporción de gotas van a ser de 20 a 30 micras. Miren, para 10 metros de caída, una gota de 1 micra demora 93.7 horas. Una gota de 50 micras, 135 segundos. Entonces, gotas muy pequeñas no nos sirven. ¿Por qué? Demoran mucho en caer. Cualquier corriente de viento las va a botar hacia otro lado. Muy probable que el mismo batir de alas del insecto pueda esparcirlas. Gotas muy grandes no nos sirven. ¿Por qué? Son muy pesadas, no están mucho tiempo en el ambiente, caen rápidamente. Necesitamos gotas del tamaño adecuado, entre 20 y 30 micras. De 20 micras es lo mejor, las cuales van a caer tener contacto con los insectos voladores, intoxicándolos por contacto. Vamos a hablar sobre el control. Ya conocemos a los insectos, unos cuantos, conocemos los métodos de aplicación. Ahora vamos a hablar de cómo hacemos el control químico, qué podemos utilizar. Por ejemplo, para el control de zancudos, ¿qué podemos utilizar? Podemos hacer uso para la fase adulta, la fase voladora, del Starkill, un fosforado de bajo nivel de intoxicación para nosotros. Podemos aplicarlos con mochila manual, mochila motor, ULB o con la termonebulización. Pero también tenemos que atacar a futuro. ¿Por qué? Porque el Starkill va a matar todo lo que está en el momento. Ustedes aplican con una termonebulización o una ULB el Starkill, vamos a matar a todos los zancudos que están volando en este momento, pero van a venir más mañana, pueden venir más pasado mañana, a la semana van a nacer nuevos adultos, van a emerger nuevos adultos. ¿Cómo los controlamos? Para eso tenemos el Actellic 300, un fosforado, el pirimifosmetil, en la presentación de microcápsulas.
que nos va a ayudar a un mejor control. ¿Por qué? Porque esta microcápsula, uno, tiene un buen tiempo de vida. Hasta 4 meses puede permanecer en una superficie. Estas microcápsulas tienen una apariencia de madeja de hilos. De repente se van a acordar de su abuela con su madeja de lana. Así es una microcápsula. Y al interior de esa madeja de lana está el ingrediente activo, el pirimifosmetil. Si ven las fotografías, miren el tamaño. Son muy pequeñas. Tienen entre 10 micras, la mayoría de 5 micras, un rango de 5 a 22 micras. ¿Y esto por qué? Porque esta madeja de lana, por así decirlo, esta madeja de hilos va a proteger al ingrediente activo del medio ambiente, de los rayos ultravioleta. Nosotros en una aplicación con una mochila manual podemos llegar a obtener hasta 15.5 millones de microcápsulas en un metro cuadrado. Estas microcápsulas se van a adherir a los insectos. Cuando la mosca se pose, el zancudo se pose sobre la pared, va a adherirse a sus microvellosidades, a sus patas, a su cuerpo. En contacto con la quitina del cuerpo del insecto, estas microcápsulas van a empezar a liberar el ingrediente activo, causando la intoxicación. Pero no solo eso, microcápsulas más grandes van a ser transportadas por los insectos a sus lugares de refugio, lugares de reposo, que sea a sus sitios de cópula o de puesta de huevos, generando contaminación cruzada con otros individuos. Esto va a hacer de que se puede hacer un efecto dominó, o mejor dicho, vamos a darle mayor campo de acción. Como ven en las imágenes, aquí vemos una pata de un insecto con microcápsulas siendo transportadas. Eso es lo que va a dar una mayor residualidad de este producto. Y hay que tener en cuenta que este producto es aprobado por la OMS, tanto para salud pública como para industria de alimentos. Control de cucarachas y hormigas. Las cucarachas, vamos a tratarlas de dos formas. Cucarachas de cocina, podemos tratarlas con el estoque 20, una aplicación residual, una aplicación con una mochila manual. De nada nos sirve meter ULB, meter una termo para cucarachas si las cucarachas no están volando y ya están caminando casi siempre. Entonces necesitamos un buen insecticida que las pueda matar. También podemos utilizar el bomba 10 para cucarachas de desagüe, directo a los buzones, siempre tapando la salida de estos buzones, que son el sumidero de la ducha, el sumidero de los lavaderos. Ustedes hacen una aplicación en un buzón y las cucarachas pueden estar saliendo repelidas por estos sumideros. Para el control de moscas, insectos voladores, y ya conocemos que que tienen un estadio larval, su ciclo de vida. Entonces vamos a hacer un doble ataque. Podemos atacar la fase adulta con el estoque 20 y hacer una doble combinación. Y después podemos tratar la fase adulta y la fase larval con el bomba max. ¿Por qué? Porque el bomba max tiene, además del piretroide, tiene un regulador de crecimiento con el piriproxifen. Esto va a hacer de que las larvas se vean afectadas, no van a llegar a ser pupas y por lo tanto no van a llegar a ser adultos, controlando así la población. Van a quedar toda su vida como larvas. Para el control de gorgojos tenemos el TEL para aplicarlo en paredes y pisos. Queremos darle una mayor residualidad, podemos usar el DEMAN, también otro microencapsulado. Ya vimos, al igual que el Lactel 300, el DEMAN, las microcápsulas pueden durar hasta 4 meses en una superficie, generando que cuando haya nuevos gorgojos que nazcan o que termine de su desarrollo, se vean expuestos a las microcápsulas, intoxicándose, muriendo después de la intoxicación. Entonces tenemos formas de matar, formas de controlar.
controlando los adultos en el acto y haciendo una aplicación residual para controlar los posibles nacimientos. Y esto es muy importante, todo lo que estamos conociendo, porque debido al COVID estamos viendo todos que hay problemas de salubridad. Estamos viendo en las noticias acúmulos de basura, como la gente se queja de que no hay recojo de desechos. Estamos viendo muchas veces la queja ahora que es que los ambulantes están vendiendo, pero dejan todo sucio. Los platos de comida en la calle, incluso distritos que no tenían problemas, ahora sí los tienen. Y esto puede llevar a la aparición, a la atracción de nuevas plagas. Y este es un campo que nosotros debemos prevenir para poder controlarlas. Eso sería todo el tema. Espero que se pueda haber entendido y quedo a sus preguntas para poder responderlas. Muchas gracias, José. Hemos recibido algunas preguntas a través del botón de preguntas y respuestas. Si tienen más preguntas pueden seguir enviándolas. La primera pregunta es, ¿los insectos pueden transportar el COVID? Bueno, ahorita no, hasta el momento no hay un estudio que afirme esto. Por el contrario, ellos no transportan el COVID, se sabe eso, hasta nuevo aviso. Pero no es lo usual. Incluso en un momento se habló de que si los zancudos podían ser vectores del COVID al ser picadores y chupar la sangre, pero eso también se ha descartado. No lo son. Siguiente pregunta, Claudia. Sí, la segunda pregunta es, ¿qué tan importante es el diámetro de la gota para una buena aplicación de producto? Depende de qué tipo de aplicación quieres usar. ¿Qué tipo de aplicación quieres hacer? Como hablamos, tenemos insectos rastreros e insectos voladores. Los insectos rastreros generalmente van a estar caminando, como les dije. Entonces tú necesitas aplicar sobre superficies. Para eso lo mejor es utilizar una gota grande, gruesa, que te va a dar una mayor residualidad. Eso lo vas a lograr con una mochila manual, un aspersor manual. Si tú quieres combatir insectos voladores en su fase voladora, quiere decir mosca adulta, zancudos adultos, no la fase larval la puedes trabajar, la puedes combatir como si fuera un insecto rastrero, pero tú quieres combatir la fase adulta voladora, vas a tener que utilizar la técnica adecuada, que es la nebulización. Puede ser nebulización en frío, nebulización en caliente, y para eso necesitas tener un equipo calibrado que te genere gotas de aproximadamente 20 micras. Los equipos te van a botar un rango de gotas que van de 1 a 50 micras, pero tú necesitas que la mayor cantidad, la mayor proporción de esas gotas sean de 20 micras. Por eso es siempre adecuado, siempre se sugiere que en sus equipos tengan una calibración, que tengan un mantenimiento preventivo. Esto va a hacer de que estén calibrados siempre y hagan una correcta aplicación. Gracias, José. Otra pregunta que tenemos. ¿Es adecuado el método de desinsectación termonebulizado para atacar los mosquitos que transmiten el dengue y otros? Sí, recuerda que los zancudos, los mosquitos zancudos, están volando. Entonces, si tú quieres el control de dengue, es un control mucho más complejo, donde tú tienes que atacar también la fase larval. Tienes que buscar los sitios de crecimiento, de desarrollo, las fuentes de agua donde se están desarrollando estos para atacar la fase larvaria, y a la vez atacas la fase adulta voladora con el uso de una termonebulización. Se puede utilizar, no hay ningún problema, pero recuerden, en el caso de dengue, de Aedes, de zancudos, hay que buscar también la fuente. En el caso de, no solamente del dengue,
Me voy a corregir. En el caso de todas las plagas, tenemos que saber buscar de dónde están. ¿Por qué? Porque en la aplicación que ustedes hagan van a matar lo que hay en el momento. Quiere decir que si la fuente donde se están desarrollando estos insectos es externa o interna al lugar de aplicación y ustedes no la han detectado, el problema va a seguir. Pueden aplicar para zancudos hoy día en una casa y el problema puede estar afuera, en una piscina, en un tanque de agua, y ustedes van a matar todo hoy día y mañana, pasado mañana, ese problema va a continuar. Pueden estar en una planta de alimentos, por ejemplo, para controlar gorgojos. Van a aplicar hoy día para matar gorgojos, pero si no hay una buena limpieza, los nidos donde se están reproduciendo van a continuar y por lo tanto, mañana, pasado mañana, de acá a una semana, la planta va a verse nuevamente infestada de gorgojos. Entonces, la limpieza y encontrar los nidos es lo principal para hacer un buen control. En el caso de Aedes, de zancudos, al atacar tanto la fase adulta con una termonebulización o con una presión o con una técnica espacial, puede ser el AWLB también, y atacar la fase inmadura buscando los nidos. Perfecto, gracias José. Otra pregunta. Aparte de los gasfuros de aluminio para el control de gorgojos en granos almacenados, ¿qué otro producto me puede recomendar? Para granos almacenados también existe el TEL al 2%, un polvo seco que se puede rociar directamente sobre los granos. También hay el pirimifosmetil de Syngenta, que está aprobado para el uso sobre granos, sobre el rociado sobre granos, al igual que el TEL 50 para el rociado sobre granos a una concentración adecuada. Ok. Luego, ¿qué tipo de aplicación eficiente recomienda para controlar insectos rastreros? La aplicación eficiente para insectos rastreros es la aspersión. Porque muchos van a decir, va a demorar, es muy lenta, me canso bombeando, la mochila motor es mucho más rápida. Sí, la mochila motor es mucho más rápida, pero recuerden que las mochilas motores trabajan también como sopladoras, con una fuente de viento, por lo que los insectos rastreros es muy probable que primero sean expelidos por el viento antes de que les pueda caer las gotas de insecticida. Así que lo que se sugiere para insectos rastreros principalmente va a ser una aplicación con una mochila aspersora en superficies, paredes y pisos, dependiendo del tipo de insecto que es. Pero previamente siempre limpieza de estas superficies. Recuerden, los insecticidas o los químicos van a ser mucho más eficaces si el control cultural, que es la limpieza, es eficaz. Siguiente pregunta, Claudia. Sí. Para poder hacer control de plagas en centros de faenamiento de aves, ¿cuál sería el producto y la forma de aplicación? Bueno, va a depender qué tipo de plaga quieres controlar. En caso del rubro avícola, vamos a encontrar moscas, mosquitos, gorgojos también. Entonces, todo esto va a influir. El tema de control de plagas avícolas en rubro avícola, en el rubro porcino, planta de alimentos, lo vamos a tocar más adelante. Pero si tú quieres tratar, por ejemplo, Alphitobius, puede tratarlo con un DC4060 sobre la cama donde están creciendo estos gorgojos. También puedes tratar, en el caso de moscas, tratarlos con un Actelic 300 sobre superficies para que cuando se posen se intoxiquen y puedan morir, o tratarlos en el espacio con un Starkill o con un Stoke 20 mediante la técnica del nebulizado, sea en frío o en caliente, dependiendo del área.
Siguiente, por favor, Claudia. Preguntan, ¿los insecticidas residuales pueden ocasionar problemas de resistencia a futuro? Bien aplicados, los insecticidas no deberían por qué causar problemas de resistencia. Recuerden que la aplicación del control de plagas, la aplicación química, no tiene que tener en cuenta la rotación de los productos. Que un insecticida no sea bueno hoy día, no quiere decir que lo vamos a usar todos los días y constantemente por mucho tiempo. Hay que rotar un piretroide por un fosforado, de repente por una lambda-cilotrina. También hay que rotar a otro grupo químico, tal forma que podamos evitar que se acostumbren, se puede decir, o a esta selección que estamos haciendo de insectos. En toda población de insectos va a haber insectos que van a verse más susceptibles al químico. Los que son más aguantadores, por así decirlo, van a sobrevivir algunos y estos se van a reproducir, generando descendencia que aguante. Por eso es que necesitamos rotación de productos, rotación de grupos químicos, para evitar esta resistencia. Siguiente, Claudia. Otra pregunta. Después de la aplicación en un ambiente cerrado, ¿en qué tiempo se ingresa al ambiente nuevamente? ¿En qué tiempo? Eso va a depender mucho de la aplicación, el método que estás utilizando, y va a depender del ambiente como tal. Porque tenemos que tener en cuenta, ¿vamos a aplicar una mochila manual, una aspersión o vamos a aplicar un nebulizado? Si vamos a hacer una nebulización, vamos a aplicar ULB, que es lo que te forma es una neblina, o te forma una termonebulización que te forma una nube como tal. Lo ideal sería dejarlo como mínimo un par de horas antes de ventilar. ¿Cuánto dura la ventilación? Se preguntarán. Eso va a depender del ambiente también. Hay lugares, como todos saben, lugares que tienen mayor corriente de aire, que facilita la ventilación, y lugares donde la corriente de aire es mínima. Entonces, todo esto tenemos que evaluarlo antes de poder recomendar directamente a nuestro cliente el reingreso. Pero lo ideal, podremos darle, en caso de insecticidas, los que no tienen mucho olor, su media hora, una hora, y si tiene mucho aroma, un par de horas antes de empezar la ventilación. Siguiente, Claudia. Aquí por el chat, Braulio Illescas nos pregunta, ¿en qué ocasiones se emplea la nebulización tanto fría como caliente? Bueno, la nebulización en general, ya hemos quedado en que los vamos a trabajar para insectos voladores. ¿En qué ocasiones utilizamos la caliente y la fría? Por ejemplo, cuando quieres trabajar un almacén, el espacio es mucho más amplio. Tienes un techo que está a 10 metros de altura. A esas distancias, la ULB, la nebulización en frío no llega. Recuerden, al ser en frío no se expande. Entonces, tú utilizas la nebulización en caliente, que se va a expandir, va a llegar a alturas y a espacios donde tú no tienes acceso. Entonces, cuando hay estos ambientes, tú vas a utilizar una nebulización en caliente para llegar a alturas, a sitios donde no tienes el acceso. Si es una oficina o una casa, puedes trabajarlo con ULB tranquilamente. Siguiente, Claudia. Sí. En el control de plagas se recomienda el uso de biocidas y de entomopatógenos, por ejemplo, para Aedes aegypti. No te escuché la primera parte. Sí, a ver. Aida nos pregunta, nos pone buenas tardes. En el control de plagas, recomienda el uso de biocidas y de entomopatógenos, por ejemplo, para Aedes aegypti. Ya. Primero vamos por partes. Los biocidas tienen que ver con insecticidas biológicos, que hay algunos en el mercado
tienen un mecanismo de acción muy lento. ¿Se puede utilizar? Sí. Entomopatógenos. En entomopatógenos normalmente hablamos de hongos entomopatógenos que van a atacar directamente a los insectos. Su fuente, su sustrato de crecimiento van a ser insectos. Ambos son un ataque que no va a dañar el medio ambiente en ningún sentido, pero son un ataque muy lento. Hasta que el insecto tenga el contacto con alguna espora del hongo y el hongo empiece a poder crecer, infectar al insecto, desarrollarse completamente, puede pasar mucho tiempo. Es parte de todo un plan de control de plagas, sí puede ser, pero no es la forma de ataque. Sí se puede utilizar, no como única forma de ataque, pero sí como parte de todo un plan. Siguiente. César nos pregunta, ¿se puede utilizar un desinfectante virucida y un insecticida, ambos en un mismo lugar, una aplicación después de otra? ¿Se neutralizan químicamente? Sí, pueden neutralizarse, pero recuerden que lo ideal es siempre hacer los tratamientos por separado. Primero, la desinsectación, el control de insectos. Y a los 2 días podría hacerse la desinfección de los ambientes. Eso es lo ideal. En la realidad es muy difícil que alguien nos dé este lapso de tiempo para hacer estas labores. Pero sí, nunca mezclar el insecticida y el desinfectante en un solo equipo. Ahí pueden, en vez de sumar, pueden restar todo el efecto. Siguiente, Claudio. Sí. Walter Escate pregunta, ¿la aplicación de deltrametina contra el Aedes aegypti con mochila a motor es apropiada dentro de las viviendas? Una deltametrina con mochila a motor sí puede hacerse, va a depender mucho del tipo de equipo que tienes, que el tamaño de gota que genera. Hay equipos de motomochilas que vienen con un adaptador que va a generar que esa motomochila funcione como una ULB, es decir, una nebulización en frío. No podemos generalizar a todos los equipos, ya que no todos cuentan con esto y muchas veces el modelo puede contarlo, pero tú cuando lo has comprado no lo has adquirido. Entonces, sí se puede, pero hay que revisar siempre qué equipo estamos usando, qué modelo estamos usando. Tiene este adaptador para convertir nuestra motomochila en una ULB. Si lo tiene, se puede utilizar. No solamente para Aedes, sino para insectos voladores en general. Siguiente, Claudia. En el caso de los pozos de oxidación con larvas de Culex, ¿qué tipo de control sería recomendable? ¿Es recomendable la aplicación de algún producto químico? En pozos de oxidación, mira, no tengo entendido ahorita un tratamiento específico, pero Claudia, me apuntas la persona y pídele su correo para poder buscar información adecuada para la respuesta y poder dársela. Por supuesto. Para el caso de larvas, se puede usar un regulador de crecimiento en general, pero en el caso de pozos de oxidación, no lo tengo muy en claro. Puede ser que se cause algún problema al proceso de oxidación en sí, así que se va a buscar información y se le va a mandar por correo la respuesta. Excelente, gracias, José. Y Rosa Vázquez Becerra pregunta, ¿qué método debo usar para combatir cucarachas en techos de baldosas? En techo de baldosas, sí me ha pasado, es complicado. Te recomiendo el retiro del techo primero y la limpieza.
tienes que primero buscar dónde está el nido, dónde se refugian, dónde están alimentándose. De repente el techo es solamente un lugar de paso, de tránsito, y el refugio es otro. Para la aplicación, tú puedes tratar directamente con una aspersión en esa zona, levantando una baldosa y metiendo el aplicador, pero lo ideal sería retirar el techo, revisar dónde es el refugio, el lugar de crecimiento, de anidamiento, y poder atacarlos ahí. Si no, solamente estarías atacando una etapa o una pequeña parte de la población de cucarachas, y el problema va a persistir. También puedes usar, en algunos casos han utilizado algunos sprays para hacerla salir, pero lo ideal sería retirar las baldosas del techo y revisar dónde es el nido. Puede ser que el techo solamente estén pasando, el techo comunica con alguna cocina, con algún cuarto de basura. Eso es lo que debes de buscar. Siguiente, Claudia. Sí. ¿Qué producto se puede utilizar para motonebulizador en caliente? Para termonebulización en caliente, debería ser la pregunta. La nebulización en caliente, para la termonebulizadora existen todo lo que sean productos en la formulación de emulsión concentrada pueden ser utilizables. Aquellos que son microencapsulados, soluciones concentradas, polvos mojables, no. Solo aquellos que son emulsiones concentradas o que ya están formulados para ser termonebulizados. En general, dentro de TQC vas a tener el estoque, el Star Kill, que puedes utilizarlos, Bomba Max, puedes utilizarlos en termonebulización tranquilamente. Siguiente, Claudia, por favor. Y vamos a la penúltima pregunta. En el caso de piriproxifen, ¿controla solo una especie de insectos o es en todas las especies? No, el piriproxifen va a controlarte los insectos en general. Los insecticidas, recuerden, son insecticidas. Si controlaran una sola especie, llamaríamos con un nombre mucho más específico. Esto va a depender mucho de cómo lo uses y para qué el insecto que tengas al frente. Puedes utilizarlo si es un piriproxifen en S, por ejemplo, vas a poder termonebulizarlo, como el TEL 50, puedes termonebulizarlo tranquilamente. Puedes utilizarlo en una mochila manual, en una mochila motor, en la manual para gorgojos o insectos, o de repente tienes un sitio donde las poblaciones de insectos son muy altas, o insectos rastreros, y quieres bajarlas rápidamente, puedes utilizarlo. Por otro lado, por ejemplo, el Lactalic 300 es un piriproxifen en la formulación de microencapsulado. Ese no se puede termonebulizar, solamente se aplica con mochila manual, por lo tanto vas a utilizarlo para controlar insectos rastreros y puedes utilizarlo para insectos voladores, pero como un método de control a largo plazo. Es decir, bañando paredes y pisos para que cuando estos insectos se posen puedan intoxicarse. Siguiente, Claudia. Perfecto, y esta va a ser la última pregunta de la noche. José Carlos Villanueva Villalba nos comenta y nos pregunta, hay muchas empresas que desechan los enjuagues de equipos o residuos del caldo insecticida directamente a los desagües. Sabemos que los insecticidas, como los piretroides, son tóxicos para peces. ¿Qué les recomienda a estas empresas que generan tal mala praxis? Bueno, los residuos, la aplicación debe hacerse siempre gastando todo lo que tienes en la mochila, en tu equipo. En el caso de aplicación de insecticidas, mi sugerencia siempre es, primero, trabajar a pérdida. Quiere decir, hay que preferir trabajar a llenar nuevamente el equipo, a llenar muchos equipos y quedarnos con el insecticida ahí. ¿Por qué? Porque uno, vamos a gastar dinero, pues ya lo tenemos diluido y eso no podemos guardarlo para otro día.
Y segundo, que eliminarlo al desagüe o lavar los equipos y tirar todo esto al desagüe puede causar algún tipo de daño, precisamente porque nuestros desagües llegan al mar. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Hacer el lavado de equipos y esto, el enjuague, utilizarlo, aplicarlo espacialmente en superficies, de tal forma que no evitar dejarlo correr al desagüe.